Aquí estamos en vivo y en directo con el doctor Raimundo Marenco, es magistrado y candidato a la gobernación por el departamento del Atlántico. Bueno, doctor Marenco, hay una polémica en el país con relación a unas declaraciones que entregó el presidente Gustavo Petro. Eh, Hay versiones de prensa, pero uno no alcanza a comprender cuál es verdaderamente el sentido de las palabras que dijo el presidente, porque cada periódico interpreta y cada emisora interpreta. Pero en lo que yo le escuché, él dice que él como jefe de Estado es el jefe del fiscal Barbosa en algunas cosas pendientes. Bueno, el fiscal Barbosa dice que él no es jefe de él y habla de la separación de poderes. Pero ¿qué dice la Constitución y qué luces puede arrojar usted con relación a esto que tiene para interpretar de diferente manera de acuerdo a la polarización que tiene el país? Bueno, Lau, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema yo veo que se ha complicado, pero todo obedece a demasiada imprecisión que hay alrededor de los conceptos jurídicos que inciden en el asunto. He escuchado a magistrados de altas cortes, ex magistrados de la Corte Constitucional, pero veo que hay un desenfoque y hay una distracción alrededor del asunto en concreto. Yo parto del principio que ha dicho el presidente, que él, en su condición de jefe de Estado, él demanda del fiscal general una información que resulta del interés del país, de toda la ciudadanía. Esa demanda de información a la que él hace alusión básicamente está consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política, que le confiere a toda persona la facultad de recibir e informar. ¿Ya? Él dice, bueno, señor fiscal, alrededor de este asunto en donde pues se observa que ha habido una serie de muertes, ¿ya? Unas violaciones a derechos humanos incluso. Infórmeme qué ha sucedido, yo eso se lo pido como jefe de Estado. Lo que no he visto, de acuerdo a los análisis que se han hecho, es que esa facultad del presidente, además del artículo 20 de la Constitución Política, se la confiere de manera expresa el artículo 189, numeral 22 de la Constitución Política, que le faculta al presidente de la República, dice palabras más, palabras menos la norma constitucional, el artículo 189, le corresponde al presidente de la República en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. Entonces uno va al numeral 22 de ese artículo 189 constitucional y el numeral 22 del artículo 189 que señala que le corresponde al presidente inspeccionar y controlar la prestación de los servicios públicos de manera general. Entonces uno se remite al artículo 125 de la ley 270 de 1996, que es la estatutaria de Administración de Justicia, y en su segundo inciso dice ese artículo 125, la Administración de Justicia es un servicio público esencial. Entonces estamos viendo que la Constitución en su artículo 189, numeral 22, le confiere esa facultad al presidente de la República para vigilar y controlar esos servicios públicos, como es el de la Administración de Justicia. ¿El error en qué consiste? En que se ha interpretado una interferencia del presidente de la República en cuanto a la autonomía y a la independencia que caracteriza a la rama judicial en cuanto a sus decisiones. Pero es que en este caso no estamos hablando de unas decisiones, sino de una facultad que le confiere la Constitución Política al presidente para que él vigile la prestación de los servicios públicos. Y eso básicamente es lo que está haciendo ahora.
el servicio público, cómo está definido por nuestra legislación. Ahí nos vamos y nos remitimos al numeral tercero del artículo segundo de la Ley 80 de 1993. Los servicios públicos en su esencia que reportan es un beneficio para el interés general y le corresponde al Estado su prestación eficiente, su control, su regulación y sobre todo a través de ellos garantizar los principios que le corresponde al Estado velar por ellos. Entonces, dentro de esos principios esenciales, los estructurales, se encuentra proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Entonces dice el presidente, ¿qué ha pasado aquí? 200 muertes. Y no se vislumbra una investigación alrededor del tema de una manera, digamos, seria. Y él está pidiendo simple y llanamente un informe con fundamento en lo que establece el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política. Entonces no hay que ruborizarse, no hay que descomponerse en la medida en que el presidente de la República no está ejerciendo una arbitrariedad, sino simple y llanamente cumpliendo con un mandato que le impone la Constitución Política. Ese es el tema. Hay dos cosas, doctor Marén. Resulta que hay un periodista que se llama Gonzalo Guillén. El periodista Gonzalo Guillén dice tener todas las pruebas, no las ha aportado. Él dice que se las va a enviar al mismo presidente de la República. Supongamos que esa es una noticia, una investigación periodística. Pues bien, Gonzalo Guillén expone eso. Dice que Ñeñe Hernández tenía una lista con 200 personas que iban a ser asesinadas, que se la entregó al fiscal Hernández, apellido Hernández. Sí. El fiscal Hernández no actuó, la fiscalía no actuó. Entonces, las 200 personas las matan. Bien, ¿eso hasta dónde amerita una intervención del presidente en el sentido que lo hizo? Está él recibiendo una información periodística y él le solicita una explicación al fiscal. O sea, ¿eso es correcto que un periodista haga una investigación que la diga que no ha aportado y con ese hecho el presidente se pronuncia? En la medida en que el fiscal general de la Nación no ha salido a desvirtuar esa información y atendiendo los derechos humanos involucrados ahí, porque en la práctica lo que ha habido es un exterminio sistemático de 200 personas, según se denuncia en ese artículo periodístico, razón por la cual, hombre, el país tiene la necesidad de saber qué es lo que ha ocurrido ahí, no el presidente, porque es que a su vez el presidente requiere esa información para que él se la transmita al país, porque es que ¿qué está sucediendo con el servicio público de administración de justicia, que es esencial? Eso es simplemente lo que se le está reclamando al fiscal general de la Nación, razón por la cual el fiscal general de la Nación, sin ruborizarse, sin sonrojarse, tiene que darle una explicación al país, y eso es lo que se le está pidiendo. Una sencilla explicación. No se le están cuestionando sus decisiones judiciales, no se le están cuestionando sus funciones judiciales. Lo que se le está es exigiendo con fundamento en una disposición constitucional es que le dé un informe al jefe del Estado, porque a su vez al jefe del Estado le corresponde transmitirle eso a la ciudadanía en Colombia. Entonces, aquí no veo cuál es el objeto de discusión y además hasta ahora no ha habido ninguna clase de explicación sobre el asunto por parte del fiscal general, que incuestionablemente tiene que salir a desvirtuar esa información y tiene que informarle al país qué es lo que está ocurriendo, porque es nuestro derecho, como lo dice la Constitución, a recibir esa información de manera veraz e imparcial. Es que no se va a satisfacer solamente la pretensión del presidente de informarle a él, no, es informarnos a todos nosotros de qué es lo que está sucediendo. Ahora, si el hecho no fuera cierto, el fiscal hubiese ofrecido mayor claridad al decir, eso no es verdad. Pero él no dice que eso no es verdad. Él lo que dice que el presidente no tiene competencia y que el presidente
no es su jefe. No, tiene toda la profunda competencia asignada directamente por la Constitución política. Completa facultad tiene. ¿Ya? Yo he visto que se ha distraído la discusión porque es que el análisis lo han hecho sustancialmente con la interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, y ese artículo 115 efectivamente también define las funciones del presidente en cuanto a su investidura. Pero de todas maneras, con base a su vez en el artículo 188, el presidente representa la unidad de la nación. Aquí no podemos estar cada quien bajo el supuesta o bajo la división de poderes que efectivamente existe. No podemos distraernos en que cada quien tiene una parcela sin que nadie pueda entrar en alguna de ellas o los otros poderes. El presidente sí tiene esa facultad de exigir una efectiva prestación del servicio público de administración de justicia por su carácter de esencial, tal y como así se define en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces no se puede ruborizar porque esa facultad de vigilar esa prestación de servicio público la tiene el presidente por directa asignación que le hace el numeral 22 del artículo 189. Es que hay que martillar sobre esas disposiciones legales. Entonces aquí no se ha hecho ninguna actuación indebida, ninguna injerencia indebida por parte del presidente de la República alrededor de la actividad o sea, alrededor de la prestación del servicio que desempeña de administración de justicia el fiscal general de la Nación. O sea que allí no tiene nada que ver la separación de poderes que se ha tocado, que no hay separación de poderes si el presidente se mete en un tema con el fiscal. Y la otra es esta, y hay quienes han calificado de dictador al presidente por haberse supuestamente metido con un fiscal con el cual él no debe tocar. Y hay incluso quienes han dicho de que vamos directo al castrochavismo, a un presidente dictador. Es el profundo desconocimiento de la Constitución política. Las personas que afirman eso efectivamente ignoran el contexto y una interpretación sistemática que existe del ordenamiento jurídico alrededor de este tipo de mandatos. Entonces, si encuentro, por ejemplo, a un fiscal general que va a un foro internacional, deslegitima las actuaciones del presidente de la República y finalmente, ¿en qué concluye? En que el país se está invadiendo de cocaína por responsabilidad directa del presidente de la República. Eso rompe la unidad de la nación cuando usted va a manifestar eso a nivel internacional. Ahí sí se conculca la Constitución política, porque eso resulta ser directamente un golpe al jefe del Estado. Entonces, internacionalmente, ¿cómo se concibe, cómo se percibe por parte de estas autoridades internacionales el hecho de que salga un fiscal general de la nación a interferir con la investidura, con la unidad nacional que reporta la figura presidencial en nuestro orden constitucional? Entonces, el presidente de la República efectivamente, no lo creo que haya sido a manera de respuesta, exige estas informaciones, pero aquí hay que poner los puntos sobre las íes, cada quien en su sitio. Hay otra cosa, doctor Marenco. Se dice que si el fiscal general no le ofrece la explicación que requiere el presidente puede solicitar una comisión de la ONU, que ya la mencionó por estos días y causó un gran revuelo, porque hay quienes perciben que una comisión de la ONU para investigar sí pondría muchas cosas sobre el tapete y se aclararían muchas cosas, y hay quienes están dispuestos a no permitir que venga una comisión de la ONU. Dentro de las facultades, insisto, Lau, que le confiere la Constitución política al presidente de la República de inspeccionar y vigilar la prestación de los servicios públicos, y ante la ausencia de efectividad en investigaciones alrededor de este tema,
pues el presidente de la República, como suprema autoridad administrativa y como jefe de Estado, puede adoptar cualquier clase de medida que permita claridad alrededor de la prestación de un servicio público. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el tema de el cartel de la toga. Desafortunadamente, el entonces presidente Iván Duque no adoptó ninguna clase de medida alrededor de la vigilancia de la prestación del servicio público de justicia y tenía las plenas facultades para hacerlo. Entonces, no estamos hablando aquí de un dictador, no estamos hablando aquí de un atropellador del orden jurídico, antes por el contrario, si uno amalgama el orden jurídico, si uno lo sistematiza, encuentra que el presidente tiene profundas facultades para proceder en la manera como lo está haciendo. Doctor Raimundo Marenco, Un lado muy amable. es magistrado, candidato a la gobernación del Departamento del Atlántico, arroja sus luces de manera contundente y precisa, demostrando un gran conocimiento sobre este tema candente del fiscal Barbosa y del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Muchas gracias. Muy amable, Lado.